En este videito vamos a hablar muy rápidamente acerca de la Ley General de Educación que fue reformada el 30 de septiembre de 2019. De hecho, muy pocas personas saben que la estructura de la Ley General cambió por completo para ir de acorde a la nueva escuela mexicana. En el capítulo 1, en el artículo primero, nos habla sobre cómo esta ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que su objeto es regular la educación que imparta el Estado, así como sus organismos descentralizados. En el artículo 2 nos habla acerca de que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación y que para tal efecto garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional. El artículo 3 nos habla acerca de cómo el Estado va a fomentar la participación activa de educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros y de todos los distintos actores involucrados en el sistema educativo nacional. En el artículo cuarto nos habla de cómo para entenderlo el contenido de la ley debemos primero tener en cuenta que Autoridad Educativa Federal o Secretaría se refiere a la SEP, Autoridad Educativa de los Estados y de la Ciudad de México, al Ejecutivo de cada una de estas entidades, la Autoridad Educativa Municipal al Ayuntamiento de cada municipio y las autoridades escolares al personal que lleva a cabo funciones de dirección o supervisión en los sectores, zonas o centros escolares y como Estado la Federación de los Estados, la Ciudad de México y los municipios. Y bueno, en el capítulo 2, en el artículo 6 y 7 nos habla de cómo todas las personas habitantes del país deben de cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, que es una de las reformas más importantes que tiene. También nos habla de esa obligación que tenemos los mexicanos de hacer que nuestros hijos menores de 18 años asistan a las escuelas para recibir educación obligatoria en los términos que establezca la ley, pero también participar en su proceso educativo, revisar su progreso y desempeño y velar siempre por su bienestar. En el artículo 7 nos habla de cómo corresponde al Estado la rectoría de la educación y que además de ser obligatoria debe de ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, que es algo que ya habíamos visto y que, como les digo, viene muy relacionada con las características de esta nueva escuela mexicana. Aquí en el artículo 7, en la parte de la gratuidad, nos habla de que no podemos condicionar inscripciones, ni el acceso a los planteles, ni aplicación de evaluaciones o exámenes, mucho menos entrega de documentos a los educandos al pago de contraprestación alguna. No se puede afectar en ningún sentido la igualdad en el trato a los educandos y todas las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso deben entenderse como una contraprestación del servicio educativo, es decir, nosotros no podemos condicionar. En cuanto al capítulo 3, en donde nos habla de la equidad y la excelencia educativa, nos dice que en su artículo 8 que el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad, con excelencia. Recuerden que excelencia es un término que vamos a escuchar siempre en la nueva escuela mexicana. También nos dice que las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas de manera prioritaria a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo o dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por carácter socioeconómico, físico, mental o cultural o situaciones migratorias. En esta parte el artículo 9 nos habla de cómo las autoridades educativas deben de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona con equidad, excelencia y que realizarán algunas acciones como establecer políticas incluyentes y con perspectiva de género para otorgar becas y apoyos económicos, deben de impulsar programas de acceso gratuito a eventos culturales, debe apoyar conforme a las disposiciones a estudiantes de educación media, superior y superior con alto rendimiento escolar. También deben de celebrar convenios para que las instituciones que presten servicios de estancias infantiles faciliten la incorporación de hijas o hijos de estudiantes que lo requieran para que estos estudiantes no interrumpan ni abandonen sus estudios. Deben también de dar a conocer y fomentar diversas opciones educativas como la educación abierta y a distancia para aprovechar las plataformas digitales y las tecnologías de información y comunicación. Estas tres partes que estamos exponiendo aquí son las más importantes y son de las cuales el examen va a tomar varias preguntas. Probablemente aquí les planteen algún caso de que en una escuela
a cierta madre de familia que no pagó la cuota voluntaria, por ejemplo, la maestra o la directora no le quiere prestar servicio y probablemente les pregunten en qué artículo de la Ley General de Educación se puede sustentar la madre de familia para que su hijo reciba acceso al servicio educativo. Pero esto ya lo vemos en algún ejercicio que hagamos para complementar esta breve exposición. La Ley General de Educación tiene, como les digo, diversos apartados, pero estos tres son los que la bibliografía marca como básicos y los más importantes, sobre todo porque es lo que más se relaciona con lo que estamos viendo de la nueva escuela mexicana.